En la Biblia aparece la palabra palabra diferenciada con dos términos griegos. Una es logos y es rema. Y yo quiero hablar acerca hoy cuál es la diferencia, si existe, entre una palabra logos y una palabra rema. Algunos dicen que es más importante la palabra logos, otros dicen que es más importante la palabra rema. ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces, para tener en cuenta y comenzar a descubrir la diferencia entre una palabra logos y una palabra, la palabra griega rema, quiero leer dos pasajes de la palabra de Dios. El primero, Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice algo poderoso acá también. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero detenerme a hablar primero acerca de lo que es la palabra logos. La palabra logos es la palabra establecida de Dios. Cuando hablamos de la palabra logos, tenemos que pensar en los 66 libros de la Biblia, el canon bíblico que Dios estipuló para que sea considerada su palabra. Es la palabra logos que es firme, está establecida, es una palabra eterna que no cambia. Cuando hablamos de la palabra logos, estamos hablando de la palabra profética más segura, que es esta recopilada en un libro. La palabra logos nos ayuda, nos sirve ¿para qué? Para que con nuestra mente podamos desarrollar nuestro conocimiento de Dios. Con la palabra logos nosotros podemos leer la palabra para entenderla, podemos estudiarla para profundizar en ella y también podemos meditarla, ¿no es cierto?, para crecer espiritualmente. De esa manera, la palabra logos la podemos memorizar, la podemos retener y cuando esta palabra logos la tenemos afirmada en nuestro corazón, somos personas que tenemos un fundamento firme, el fundamento de la palabra. Estamos basados sobre la palabra poderosa de Dios, inamovible. Eso nos conduce a una vida de fidelidad, porque fidelidad es confiar en Dios y lo que Él dice en su palabra es la verdad. La palabra logos es la que nos da la certeza de que estamos creyendo en un Dios estable, en un Dios firme, en un Dios que no cambia. A través de la palabra logos yo puedo leer diferentes pasajes de la Biblia, del Nuevo, del Antiguo Testamento, puedo buscar las diferentes promesas que existen para salud y bienestar, para prosperidad, para la bendición familiar, etc. O sea que la palabra logos abarca todo esto que te estoy mencionando. Pero ahora viene la otra palabra, que es la palabra rema, que es la palabra necesaria para que podamos crecer espiritualmente. La palabra logos es la que nos ayuda a desarrollarnos intelectualmente, mentalmente, de los principios de Dios. Pero necesitamos el alimento espiritual que nutra nuestro espíritu interior. Es por eso que necesitamos la palabra rema. La palabra rema es cuando Dios nos da una palabra específica, oportuna, directiva, inspiradora, alentadora, motivadora. Por ejemplo, estamos atravesando un momento de dificultad financiera y leemos, por ejemplo, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Entonces, tú recibes el impacto de Dios que te da fe y te ayuda a creer de que no estás solo en tu necesidad financiera, sino que Dios de su riqueza en gloria, no sé cómo, pero Él se compromete a suplirte y a bendecirte. Y tú sientes el impacto de esa palabra. Ese impacto de la palabra interior te da la fe, te da las ganas de seguir, te da las ganas de seguir creyendo a Dios y abre la puerta para que vengan los milagros de parte del Señor. Cuando hablamos de una palabra rema, es una palabra que nos ayuda para oír lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Es para que podamos tener intimidad con Dios. Cuando hablamos con Dios, esperamos que Él nos hable. Y cuando Él nos hable, esas palabras impactan nuestro corazón. Son palabras rema. También la palabra rema la podemos recibir en el contexto de la iglesia a través de una palabra profética de los siervos del Señor, una palabra de ciencia o conocimiento, una palabra de sabiduría, a través de una prédica ungida, a través de una enseñanza que tú la puedas escuchar, que te cambia la vida. Vos decís, wow, esta palabra ha originado algo en mí. Y también
tan importante el meditar a solas con Dios. Él va a hacer que esa palabra venga, te limpie, te purifique, te renueve, te conforte, te dé fuerzas para seguir adelante. Es maravilloso entender la diferencia entre la palabra logos y rema. ¿Cuál es mejor? Necesitamos a las dos, ninguna es mejor, porque sin una estoy sin la otra, y sin la otra me falta aquella que necesito. Así que, bienvenido, Señor, gracias por tu palabra rema y tu palabra logo.